Hola amigos, buenos días. Feliz 5 de diciembre. Aquí con ustedes, Pastor Ryan desde Rodríguez de Mendoza. Qué gusto de estar con ustedes esta mañana, aunque es un poco, no nos gusta cuando no podemos estar juntos físicamente, presencialmente. Oren por la Junta para que podamos tomar decisiones sabias, los miembros de la Junta, en cuanto a asistir de manera presencial. También queremos orar por aquellos que están enfermos de nuestra iglesia y otros también, por supuesto que sí. Hoy día continuamos con la serie Hacia Adelante, el libro de Tito, la epístola de Pablo escrita a Tito, la carta que escribió Pablo a Tito. Si pueden buscar en sus Biblias en el Nuevo Testamento, el libro o la carta Tito, es el título, casi no tanto, pero casi al final de la Biblia. Y hoy día el título de esta enseñanza es Entre líneas, entre líneas. No hay, me olvidé decirles que sería bueno buscar Tito, pero no vamos a empezar con Tito, sino vamos a empezar con Filemón, que también está por ahí casi al final de la Biblia. Es un capítulo nada más. Les doy un minuto para buscarlo, porque quizás no es tan fácil para los que son nuevos en la fe y queremos que todos podamos orar juntos y leer la Biblia juntos, estudiarlo juntos. Mientras están buscando Filemón en sus Biblias, como repito que solo tiene un capítulo, yo voy a orar y así vamos a estar juntos en la lectura de la Biblia y unos pensamientos también mientras lo buscan. Gracias, Señor Jesús, por este mes tan hermoso, el mes de diciembre, cuando nosotros celebramos tu llegada al mundo, tu nacimiento. Sabemos que probablemente que no naciste el 25 de diciembre, pero es un buen motivo para celebrar porque es nuestra costumbre, tenemos tiempo libre y queremos aprovecharlo para acercarnos más a ti. También, Señor, es un buen motivo para hablar con la gente acerca de tu gran amor y el Evangelio que salva a las personas. Llénanos de tu Espíritu Santo, úsanos, Señor. Pedimos para que también podamos aprender algo nuevo, terminar animados en nuestra fe por haber estado hoy día escuchando tu palabra como familia. En el nombre de Jesús oramos, amén. Por supuesto, mientras que estamos estudiando, yo creo que somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Y si nos escapa una parte de la enseñanza, siempre podemos volver a verlo de nuevo, ¿no? Pero ¿por qué digo eso? Quizás ustedes van a querer mencionar en los comentarios peticiones de oración, saludados, etcétera, y les animo a hacerlo, ¿ok? No hay problema. Escuchen la enseñanza, comenten sus peticiones y oren los unos por los otros también. Ok, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, la serie Hacia Adelante. Hoy día el título entre líneas, pero empezando con Filemón, ¿ok? Hay veces que tú piensas que conoces a una persona, has conversado mucho con esa persona, has vivido experiencias con esa persona y de repente ves a esa persona conversando en otro ambiente con otra persona o quizás otro grupo de personas o viviendo otras experiencias y te das cuenta que realmente no conoces a esa persona que pensabas que habías conocido, ¿no? Ves a tu amigo, tu compañero, ves ese aspecto en ella o en él, algo que no has visto antes en ellos. Y realmente cuando llegan nuevas experiencias o llegan personas nuevas y esas personas que llegan a sus vidas o que llegan a nuestras vidas también, por supuesto que sí, esas experiencias, esas personas nos impactan, ¿no es cierto? Nos cambian. A veces los cambios son positivos, a veces son cambios negativos, ¿no? Doy gracias a Dios por las vidas no solo de Pablo, sino de Onésimo, Timoteo y de Tito, porque es a través de ellos que cuando Pablo escribe acerca de ellos, aprendemos o conocemos a Pablo de una forma diferente, una forma más amplia, más real, que no sería posible sino por la forma que él los ama, los escribe, etcétera, ¿no?
Porque normalmente cuando yo pienso o cuando pensamos en Pablo, si tenemos algo de conocimiento del Nuevo Testamento, pensamos y correctamente que Pablo era distinto, ¿ah? Que Pablo era fuerte, Pablo era una roca, ¿no? Inmovible, demasiado valiente. Imagínense, estábamos aquí en Rodríguez de Mendoza estudiando Hechos y vimos como le apedrearon a Pablo y le dejaron como muerto. Pensaban que estaba muerto. Algunos dicen que estaba muerto y que Dios lo resucitó, pero los otros que la gente pensaba que estaba muerto y lo dejaron tirado ahí. Y se levantó después y volvió a la misma ciudad. Imagínense esa valentía, esa fuerza de Pablo, ¿no? Pero cuando prestamos atención a lo que escribe y lo que se puede entender entre líneas, tenemos un concepto distinto y más completo de Pablo, como digo, ¿no? Ok, Filipenses. Digo capítulo 1, pero realmente no es, hay un solo capítulo. Los versículos 8 al 10, donde dice, por eso, y Pablo está escribiendo, ¿no? Y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. ¿Qué es lo que está pasando? Pablo está escribiendo a un cristiano, una persona que probablemente conoció a Cristo a través de Pablo. Y este hombre, siendo nuevo en la fe, no entendía todas esas cosas todavía. Y Filemón tenía un esclavo. Ese esclavo se llamaba Onésimo, ¿ok? Y Pablo escribe a Filemón y no le manda hacer algo, sino le ruega por amor. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo? Dice aquí, yo Pablo, que ya soy anciano, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Los versículos 11 al 14. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Qué es lo que pasa? Onésimo se había escapado de la casa de Filemón y nunca había sido buen esclavo. Y llega Onésimo a la misma cárcel donde está Pablo preso. Y como es el mundo, ¿no? A veces, como se dice, el mundo es tan pequeño. Pablo le había predicado, o por lo menos conocía a Filemón como cristiano, y estando preso, llega el esclavo que se le había escapado a Filemón y se encuentra ahí con quién, con Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Obvio, Pablo le predicó el evangelio. Y Onésimo llegó a ser un hijo de Pablo, un hijo en la fe. Y ahora dice aquí Pablo, ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. O sea, no lo castigues, no le trates mal, recíbelo bien. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo. Pero no he querido hacer nada sin su consentimiento para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Algunos opinan que Pablo estaba a favor de la esclavitud. Y ahora hay que entender que la esclavitud significaba diferentes cosas en el mundo de Pablo. A veces sí eran esclavos, había muchos esclavos en el tiempo que Roma era el poder del mundo, pero también habían ciertas personas que por motivos de economía, ellos se ofrecían un tiempo como esclavos para pagar sus deudas, etcétera. ¿Ok? No sabemos el caso de Onésimo, pero parece que ha sido un esclavo, ¿no? Y algunos piensan que Pablo debía haberle dicho, Filemón, estás mal, estás en mucho pecado, tienes que dejarlo libre. Pero Pablo entendió muy bien y muy sabiamente que el asunto era que Pablo no quería que Filemón viera a Onésimo como un esclavo, y quizás un esclavo liberado por la presión de Pablo. Pablo quería algo más todavía. Pablo quería que Filemón lo viera a Onésimo ya no como esclavo, ni siquiera como ex esclavo, sino como hermano en la fe. Y qué lindo es eso, ¿no? Cómo Dios cambia las vidas. Pablo, siendo un fariseo, ex fariseo, por decirlo así, era un hombre muy importante, muy rico,
¿no? Y se consideraba, discúlpeme, esclavo de Cristo. Y llega Onésimo a la cárcel. Pablo le predica que, mira, eso es un gran cambio en Pablo, porque estoy seguro que antes de conocer a Cristo no hubiese hablado con Onésimo para nada, porque Pablo era judío, era un hombre de mucho poder, ¿no? Y de mucha plata, y hablar con un hombre así, no. Pero Pablo, por haber conocido a Cristo, aprendió a amar a todos, apreciar, honrar, dar honor, honrar a todos. Y hay una lección para nosotros también, ¿no? El hecho que tú tengas plata o un cierto estatus o que tengas un cierto nivel de educación, no solo no te hace mejor que los demás, sino deberías usar lo que tú tienes para apoyar a los demás. Si no fuera así, Pablo hubiese dicho, bueno, Onésimo, qué bueno que tú eres cristiano ya, pero en esas cosas no me involucro. Pero Pablo no fue así. Usó su influencia para apoyar a Onésimo. Y Onésimo también, en vez de llegar a la cárcel y pensar, no voy a hablar con Pablo, ¿quién es, mira ese pituco, por decirlo así? Onésimo escuchó a Pablo y los dos llegaron a ser amigos y Pablo empezó a discipular a Onésimo. Tampoco no debes pensar que no tienes por qué acercarte a una persona si tú eres una persona de circunstancias más humildes y pensar que no tienes nada que dar a una persona que tiene recursos, ¿no? En el cuerpo de Cristo todos somos uno. Y vemos aquí que Pablo pone en la práctica que vive lo que predica. Porque en Gálatas capítulo 3, los versículos 27 al 29, Pablo escribe lo siguiente, Gálatas 3, 27 al 29, donde dice, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no importa la ropa exterior, la camisa, el polo, el vestido que usamos. Ya no hay judío ni griego. No está diciendo que no existen, sino que en el reino de Dios, en cuanto a la importancia de la persona, en cuanto a la salvación, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Como repito, no está negando que esas cosas existen, sino que lo más importante es que somos todos uno en Cristo. No hay varón ni mujer. No está diciendo que no hay sexos opuestos, claro que sí, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús, como he dicho. Si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Entonces, imagínense que vamos a vivir juntos para siempre en el reino de Dios. Es mejor eh, amarnos ya, ¿ok? Romanos capítulo 12 los versículos 9 al 11. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 11, que dice, nuestro amor debe ser sincero, sin hipocresía. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia. La idea aquí es dar honor, honrar a la persona. Y dice aquí, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, servimos al Señor con espíritu ferviente. O sea, que sea más que palabras, sino que podamos realmente honrar a la persona y cuando la persona necesita apoyo, apoyarle. En el caso de Onésimo, la carta a Filemón nos habla de Pablo que ya no es fariseo, es hermano en la fe. Y si tiene o si no tiene, no es importante. Y ahora Cristo le ha cambiado tanto que cuando llegó Onésimo a la cárcel donde estaba Pablo, le predicó y le ministró. ¿Ok? Pablo no predicaba o no practicaba el favoritismo de ninguna manera, ¿no? Y vemos aquí que aunque Pablo era un hombre muy fuerte en el Señor, una de las cosas que aprendemos de Pablo
es que como era su trato con hombres quienes eran más jóvenes o más jóvenes en la fe, los hombres que él discipulaba, los amaba, ¿no? No discipulaba a las personas tampoco que eran siempre como él. A veces cuando pensamos, ok, Señor, mándame una persona que es como yo, para que yo pueda discipularlo. Pablo discipulaba a las personas que eran muy distintas que él. ¿Ok? Eso es muy importante porque muchas veces Dios te va a usar en la vida de una persona que no es como tú. Y tú no eres como él. Es lo mismo, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que nos equivocamos cuando buscamos siempre estar con gente como nosotros. El ejemplo de Pablo con Timoteo es un ejemplo del discipulado. El mayor de la fe, discipulando al joven. Y justo hablamos de ese tema con Pastor Iván cuando estaba aquí en Mendoza conmigo. Lo importante que es tener un ministerio para jóvenes, pero también involucrarlos en gente mayor en la fe para que ellos puedan crecer. Y también nos animan los jóvenes, por supuesto que sí, ¿ok? Entonces Pablo no discipulaba a las personas que eran como él, sino personas muy distintas, ¿ok? Se ponía en el lugar de ellos sin olvidarse de quién era Cristo y cuál era la misión de Pablo, ¿ok? Eso también es importante. Se ponía en el lugar de ellos. Es una forma de mostrar que quería honrarlos, ¿ya? Me imagino que para poder hacer discípulos de esas personas, obvio que tenía que conocerlas, su forma de pensar, su mundo, sus costumbres. Y eso implica que tenía que escucharles y comprenderles. Ni hablar del hecho que a veces surgen problemas y hasta divisiones entre nosotros porque estamos más interesados en ser escuchados que escuchar. Y el discipulado y honrar a la persona no puede pasar si estamos más interesados en ser escuchado que escuchar. Escuchar y tomar el tiempo para conocer a la persona o a las personas es parte de lo que se requiere para poder hacer discípulos. ¿Ok? Escuchar y tomar el tiempo para conocer a la persona o a las personas es parte de lo que se requiere para poder hacer discípulos. El gran dicho, el refrán, ganar el derecho de ser escuchado, es cierto. A veces queremos apresurarnos, queremos predicar el evangelio, queremos hacer un discípulo de una persona cuando no hemos tomado el tiempo de conocerlo o ganar el derecho de ser escuchado. No estoy diciendo que no puedes predicar a una persona que no conoces, no es eso, sino tener esa disposición de no solo hablar, sino de escuchar. Yo personalmente estoy aprendiendo a escuchar, ¿no? Porque quiero honrar a la persona y así honro a Cristo, si honro a la persona también. Muchos no tienen a nadie que está dispuesto a escucharles en el mundo de hoy. Y eso también es parte de ser hospitalarios. La Biblia manda que tenemos que ser personas hospitalarias, pero no podemos ser hospitalarios si no escuchamos, ¿no? La palabra hospitalario viene de la palabra hospital, por supuesto que sí. Bueno, son de la misma raíz, mejor dicho así, ¿no? El buen médico toma el tiempo para escuchar al paciente. No somos médicos, bueno, algunos sí, pero la mayoría de nosotros no somos médicos. Pero si somos cristianos, y espero que sí, tenemos algo hermoso que podemos compartir con las personas. Y al escucharles, vamos a ganar el derecho de hablarles y explicarles el Evangelio y quizás discipularlos. Quizás estás escuchando esta enseñanza hoy día y no tienes claro cuál es el Evangelio o qué significa el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo, que somos pecadores. El pecado no solo es lo que hacemos, es lo que somos. Que quiere decir que todo lo que hacemos, lo hacemos sin pensar en Dios, o somos egoístas, por decirlo así, hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos manda, no llegamos a meter la flecha en el blanco, porque pecador significa el que tenía su arco, quería meter la flecha en el blanco y falla.
A veces queremos hacer lo correcto, lo bueno, y no lo logramos. Eso es pecador. Eso es lo que significa ser pecador. Y el pecador no puede entrar al reino de Dios porque Dios es santo. El cielo es un lugar perfecto. ¿Y cómo sería llegar al cielo siendo una persona imperfecta? Primero sería incómodo. Y segundo, el cielo ya no sería perfecto. Sería otro lugar como el mundo. Y no queremos eso, ¿no? Ni hablar del hecho que Dios es luz y somos tinieblas. Y la luz y las tinieblas no pueden convivir. ¿Ya? Estoy con la... Bueno, como siempre, ¿no? Me falta hablar bien. Pero me han entendido, ¿no? Entonces, no hay forma que podamos entrar al reino de Dios siendo pecadores. Pero lo bueno es que Dios Padre envió a su Hijo. Y su Hijo Jesucristo murió en la cruz tomando el pecado tuyo y el mío y lo clavó en la cruz con él. Murió por nosotros, pagó el precio del pecado. Y si nosotros solo estamos dispuestos a confiar solamente en Cristo y esta obra que logró en la cruz, si estamos dispuestos a dejar nuestra vida así como es y seguir a Cristo, aprender a Cristo, la Biblia enseña que Cristo no solo nos perdona, sino nos promete la vida eterna. Sabemos que Él es capaz de prometerlo porque Él resucitó de entre los muertos y confiamos en su resurrección también. Y así vivimos con la expectativa de que terminando esta vida vamos a estar con Cristo. Pero no esperamos solamente la muerte, sino podemos empezar a caminar con Cristo, conocerlo más cada día en este mundo también. Y esto es lo que es el Evangelio. Te invito, si nunca lo has hecho antes, a entregar tu vida a Cristo. Aprender a escucharle, escuchar lo que dice en su palabra. Porque no podemos honrar a Dios si no escuchamos lo que Él manda en su palabra, la Biblia. Leer la Biblia y hacerle caso, por supuesto que sí. Cuán importante es escuchar, ¿no? Prestar atención a las instrucciones que Dios nos da. En una entrevista de trabajo, los solicitantes debían redactar una prueba de evaluación. Había 100 preguntas para responder en solo 30 minutos, pero se les pidió que primero leyeran las instrucciones cuidadosamente antes de responder a las preguntas. Y en las instrucciones estableció que los candidatos para el trabajo debían haber leído todas las preguntas antes de intentar contestar ninguna o alguna, ¿no? Pero tan pronto como se les pidió a los solicitantes comenzar a leer todas las preguntas antes de contestar cualquiera, ninguna, todos, excepto uno, se apresuraron a responder las preguntas sin leer las instrucciones. Querían superar el tiempo limitado, que eran 30 minutos, para contestar 100 preguntas. Entonces, todos con el afán de contestar, empezaron. En vez de leer las preguntas primero, dijeron, no, eso es una pérdida de tiempo. No voy a leer todas las preguntas, voy a empezar a contestar algunas por lo menos, ¿no? Cuando terminaron, solo uno terminó calificado para el trabajo. Solo uno había leído las preguntas antes de contestar. Los demás solo habían contestado un promedio de 50%, o sea, la mitad de las preguntas. Y entonces cuando el que estaba conduciendo esa reunión recolectó las hojas, solo uno había respondido bien. ¿Y cómo respondió bien? No había respondido a ninguna pregunta. Porque la última pregunta no era pregunta, sino era una instrucción que decía no debe responder a ninguna de las preguntas, simplemente entregue su hoja después de leer. Cuán importante es escuchar y prestar atención a las instrucciones que Dios nos da, ¿no es cierto? Bueno, hemos hablado de Onésimo y de Filemón y lo que aprendemos de Pablo. Escuchar, ¿no? También hablando de Timoteo, otro discípulo de Cristo. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice aquí, Pablo, apóstol de Cristo Jesús,
Segundo de Corintios, discúlpame, segundo de Corintios capítulo 1:1, creo que dije Timoteo, no sé. Segundo de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. La idea no es que todos decían hermano Timoteo, o hermanito, o varón de Dios. Y menos que decían hermanito porque no conocían sus nombres. Aquí Pablo está enfatizando el hecho que sí, son hermanos. Pablo, aunque es el líder, es el padre espiritual de Timoteo, y aunque Pablo es apóstol, el ejemplo de Pablo aquí es sumamente importante. Sí, él es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo esas líneas, pero llama a Timoteo su hermano y el hermano de los demás también. Hay una demostración de humildad en Pablo. No hay una demostración de que él es superior aquí. No es que Pablo pretende ser alguien más importante y que muchos tienen que considerarlo como intocable por ser apóstol. Pablo sí es líder, es el padre espiritual de Timoteo. Y Timoteo es su discípulo, claro que sí, pero Pablo prefiere llamarle Timoteo y le llama hermano. Incluso en las otras cartas de Pablo, no voy a darles todos los ejemplos, pero unos ejemplos. Bueno, aquí en 1 Corintios ya hemos visto que no dice apóstol Pablo. Es significante que dice Pablo apóstol. ¿Ok? Enfatizo su nombre primero. A veces hay gente que dice, Brian, no te gusta o no. Veo que en Coronilla la gente simplemente te llama Brian y no Pastor Brian. Bueno, aquí vemos un ejemplo de Pablo. Sí, yo soy pastor, pero me llamo Brian, ¿no? En Romanos capítulo 1, versículo 1, no, ni siquiera dice Pablo apóstol. Lo dice diferente. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Otra vez, aquí el énfasis es que me llamo Pablo y yo soy siervo de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 1 también dice Pablo, apóstol. No dice el apóstol Pablo. En Filipenses 1, que era una iglesia que no necesitaba mucha corrección, era una iglesia buenaza, muy sometida a Dios, etc. Pablo ni siquiera dice apóstol. Dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, o de Cristo Jesús, discúlpame. O sea, se identifica como siervo de Cristo y también pone a Timoteo en el mismo nivel que él. En Tito, capítulo 1, que hemos empezado a estudiar hace 2 semanas, Pablo, siervo de Dios. En Filemón, cuando escribe a Filemón, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y en 1 Tesalonicenses dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Ok? No hay orgullo en Pablo, sino humildad. No busca mostrar a todo el mundo lo importante que es él. Sí reconoce su llamado y su responsabilidad de ser apóstol. Reconoce que su llamado implica responsabilidad y liderazgo y que tiene que entender que él es apóstol y que tiene que demostrar que es apóstol en las iglesias. Pero vemos en su trato de Pablo con Timoteo la imagen de un padre espiritual que a la vez es un hermano en la fe. ¿Ok? Vemos en Pablo con Onésimo y con Timoteo. Y ahora lo vamos a ver con Tito en esa carta también. Ese cariño y ese amor fraternal. Nada que ver con esos pastores que yo recuerdo que hace años llegó una mujer a nuestra iglesia de visita y era una mujer ya mayor, ¿ok? Y fui a abrazarle y, no. Y digo, ¿qué? Dice, usted es pastor. Yo sé muy bien porque me han enseñado que tengo que guardar siempre 1 metro de distancia. Y eso fue antes de COVID, por si acaso, ¿no? Y dijo, porque yo podría contaminarle a usted. Oye, que no es así, pues. Yo ya soy contaminado a veces con mi propio pecado. No te preocupes por eso, ¿no? Bueno, Pablo exhorta, corrige cuando sea necesario,
pero con mucho amor y con humildad. ¿Ok? Hablando de eso, vemos con ese amor, ese cariño de Pablo, algo tan importante, ¿no? Porque hay personas que desean o quieren que el pastor sea duro, el que castiga siempre. Quieren recibir del pastor una golpiza todos los domingos, prácticamente, ¿no? Piensan que no han escuchado una buena prédica, si no se sienten completamente golpeados y condenados después. ¡Ay, qué rico duele, ¿eh? Cuando el pastor nos da duro. Claro que hay momentos cuando el pastor tiene que hablar con firmeza, pero ellos esperan que sea así siempre, ¿no? Hay otros que quieren que el pastor sea un buen político, que tiene que buscar agradar a la mayoría siempre. La iglesia no es un partido político, el pastor no es el presidente, por si acaso. Pablo enseña que ha llegado a ser pastor, apóstol, por la voluntad de Dios y no porque ganó las elecciones eclesiásticas. ¿Ok? Otros quieren que el pastor sea un buen maestro, pero que no se meta en sus vidas para nada. Eso no es un pastor. El pastor cuida al rebaño. Otros quieren que el pastor sea psicólogo. Y honestamente, 90% de las veces que la gente me pide consejo es porque no están practicando lo que han sido enseñados en la iglesia el domingo o los domingos. Escuchen consejo que no es conforme a la palabra de Dios, escuchen de personas que no aman a Dios y así terminan en la desobediencia. Pretenden necesitar consejo cuando es con frecuencia, no siempre, pero cuando es con frecuencia, que lo que necesita no es consejo, sino arrepentimiento. ¿Ok? El pastor es pastor, no es psicólogo. Aunque sí, el pastor nos puede aconsejar conforme a la Biblia. Si tú quieres entender cómo debería ser tu relación con los pastores de tu iglesia, debes estar listo, escuchar, estudiar las epístolas de Pablo. Y ahí vas a entender mejor cómo es el trato entre pastor y oveja, por decirlo así, ¿no? Pastor y la persona. Si tú eres líder y quieres entender o aprender más acerca de cómo debe ser su trato con la gente que está sirviendo, también debe hacer lo mismo, estudiar las epístolas de Pablo. Mucho de lo que hemos aprendido, honestamente, al estar en las iglesias de hoy, es más una costumbre o evangélica o católica en vez de ser lo que Dios manda en su palabra en cuanto a cómo se trata con a un pastor y cómo el pastor debe liderar a la iglesia. ¿Ok? Otras cosas que aprendemos de Pablo y Tito. Pablo no era lo que algunos piensan, como estamos viendo, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 2, los versículos 12 al 13, 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 13, vemos que dice, yo bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. ¡Wow! ¡Qué bacán! Lo que Pablo siempre esperaba, ¿no? Puertas abiertas para ministrar, para predicar el evangelio. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado ahí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. En el capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, los versículos 5 al 7, bueno, como hemos visto, en el capítulo 2, Pablo está extrañando a Tito. No puede ministrar porque se siente solo, necesita trabajar en equipo y no puede porque Tito, su compañero, su hijo en la fe, no está. En capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, versículos 5 al 7, dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Aquí Pablo nos muestra con transparencia que aunque era valiente, tenía sus momentos cuando también le entraba temor, se volvía débil, necesitaba compañerismo. Hay que recordarlo, a veces recordar que sus pastores también son seres humanos. También a veces tienen momentos, pasan por momentos de desánimo,
A veces, como decía mi pastor siempre, Brian, cuando me estaba preparando para ser pastor y con me decía, Brian, las ovejas muerden, ¿ok? Tengan eso en cuenta, ¿no? A veces estamos dispuestos a contarle al pastor todas nuestras luchas, nuestras fallas, pero nunca le contamos lo positivo, lo bonito que Dios hace y cómo Dios usa a su pastor en su vida tampoco, ¿no? Nunca le decimos, o pocas veces le decimos, gracias, pastor. Eso es importante. Pero el pastor también debe reconocer que esa idea que tienen algunos pastores de aislarse de las personas, no acercarse, no formar amistades con las personas, tampoco no es. A veces hay pastores que dicen, el ministerio es solitario. Bueno, es culpa de ellos. Pablo no sentía así. Dice aquí, versículo 6, 2 de Corintios 7, 6, pero Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Como Dios usó a Tito en la vida de Pablo. Y Pablo pudo continuar con el ministerio porque había recibido el consuelo de Tito, y escuchar de Tito también lo que estaba pasando con los corintios le animó mucho a Pablo. Entonces, como resumen de esa parte, Pablo entendió que necesitaba el apoyo de otros. En este caso, necesitaba el apoyo de Tito. Yo he aprendido que es importante hacer discípulos, no solo porque Cristo me manda a hacerlo, sino porque si voy a servir a Cristo a largo tiempo, llegará el momento cuando los que me ministraron a mí, cuando los que yo he ministrado a ellos, me van a ministrar a mí. Los que yo guiaba, me guían a mí. Los que yo enseñaba, me enseñan a mí. Y esos discípulos que estoy haciendo hoy, van a ser esas personas en el futuro. Y si no hago discípulos, ¿quién lo va a hacer en el futuro para mí? Pienso no solo en los pastores, evangelistas, etc. Pienso en los que son como Pablo en otro sentido. Es probable que Pablo en algún momento en su vida había sido casado, porque iba a decir los filisteos, no, los fariseos, una regla para ellos es que tienen que ser hombres casados. Pero aquí vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento, en Hechos, que Pablo es soltero. No se sabe si era viudo o que quizás algunos piensan que cuando entregó su vida a Cristo, que su esposa ya no lo soportaba porque era recontra judía, y que le pidió divorcio, no sabemos. Pero ahí voy. Si tú eres viudo o viuda, o si eres una persona divorciada, no estás descartado para servir al Señor. Pero debes empezar buscando a una persona, no para que sea tu siguiente pareja necesariamente, sino una persona o unas personas que van a ministrar contigo, que van a ministrarte a ti y tú a ellos también. No te aíslas. Hay tentación, por supuesto que sí. Y no solo la tentación sexual, sino la tendencia de querer ministrar a personas del sexo opuesto. Siempre he dicho a través de los años, si no eres capaz de tener una buena amistad con una persona del mismo sexo tuyo, no vas a tener un buen matrimonio. Porque si no, ni siquiera puedes entender los que son del mismo sexo, ¿cómo vas a entender una persona del sexo opuesto? Y nada que ver con esas, como se llaman las citas misioneras, cuando vas y predicas a una persona del sexo opuesto, que no es cristiano o que no es cristiana, y piensa que vas a ganarle para Cristo. No, es muy confuso eso, no va a funcionar, ¿no? Pablo entendió que necesitaba unos hermanos a su lado. Pero no eran cualquier grupo de hermanos tampoco. Tenían que ser hermanos que le iban a animar en su fe y quienes querían ser animados por él también. No todos los que están en la iglesia tienen las mismas ganas de servir al Señor. No todos, cuando se reúnen, oran juntos, comparten la palabra de Dios.
No todos cuando se reúnen hablan de cosas edificantes. A veces entra el chisme y eso destruye la iglesia. Algunos se reúnen para jugar en internet. Bueno, tengan cuidado con eso también. Es una pérdida de tiempo muchas veces, ¿no? Buscar siempre amigos que te van a animar en la fe y quienes van a ser animados por ti también. En general, necesitamos el compañerismo de nuestros amigos en la fe que tienen las mismas ganas de servir al Señor. En Romanos capítulo 15, los versículos 5 al 6, dice Pablo, Romanos 15, 5 al 6, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Me gusta esta palabra armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Hemos hablado ya de que no necesariamente buscamos personas iguales, sino personas que van a agregar a nuestras vidas y a la iglesia algo distinto, ¿no? Pero siempre cantando la misma canción, no cantando varias canciones a la vez, ¿no? Siempre buscando a Cristo, es la idea. Y dice, para que con un solo corazón y una sola voz murmuran, chismea, no, dice, glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Pablo era que Cristo fuera glorificado en la iglesia, entre los hermanos, en armonía, no todos iguales, pero complementando lo que el otro pone, como una canción hermosa. Y una aplicación práctica, considerando lo que hemos visto en Pablo, Onésimo, Timoteo y Tito el día de hoy. Pablo ministraba en el mundo y por haber evangelizado y por haber hecho discípulos de personas que no eran cristianos al inicio, las iglesias fueron plantadas. Pablo pedía y esperaba el apoyo de oración de los hermanos en la fe. En Colosenses capítulo 4, los versículos 2 al 3, Pablo dice, dedíquense a la oración, algo que debemos de hacer cuando estamos juntos. Perseveren en ella con agradecimiento. Lo importante es agradecer a Dios y también expresar palabras de gratitud con nuestros hermanos y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Un resumen, siempre sean personas de oración, dedíquense a la oración, perseveren en la oración y intercedan por nosotros. Queremos seguir predicando el Evangelio. Estoy preso por predicar. Ayúdame en oración para que pueda cobrar ánimo. En 2 de Tesalonicenses, Pablo repite casi lo mismo. Era tan importante para Pablo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. En capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, versículos 2 y 3, los siguientes versículos, dice, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Ora por la protección de nuestros hermanos. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo también perseveró. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos cuando a veces no sabemos qué hacer. El futuro es más inseguro que nunca para la gente que no tiene su mirada puesta en Cristo. En mi caso, mi futuro es seguro, porque yo estoy esperando a Cristo. ¿Ok? Pero sí, es tiempo de orar. Es tiempo de congregarse cuando se puede, ¿no? Y voy a darles una tarea, y con eso estamos casi por terminar, ¿ok? Una tarea.
para esta semana. Bueno, siempre damos una tarea con las preguntas que contestamos en los grupos comunidades, pero yo quiero que empiecen con esto y voy a enfatizar eso porque va a ser algo bonito si lo hacemos, ¿no? La tarea es en tu casa, en estos días, hacer una lista de personas que forman parte de tu vida que no conocen a Cristo. Pueden ser familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, ¿no? Y compartir en tu grupo comunidad la lista de esas personas que no conocen a Cristo. Y cada uno de ustedes deben orar por unas 3 o 4 personas por nombre, o sea, intercambiar esos nombres entre varios en el grupo, dependiendo cómo lo hacen, porque hay algunos grupos que son muy grandes, entre un grupo de personas, cada uno compartir 3 o 4 nombres de personas que ustedes conocen, que son parte de su vida, que no conocen a Cristo, y orar por esas personas con los demás en su tiempo privado, en su devocional, algo así, orar por esos nombres todos los días, un mes, ¿ok? Y ahora vamos a hacerlo nombre por nombre, pero no como se puede hacer en la iglesia. A veces se escucha a esas personas que dicen, Señor, oramos por toda la iglesia, nombre por nombre, y no mencionan ningún nombre. Yo, ok, ¿cuándo? Esa es otra costumbre que no entiendo, ¿eh? Pero orar mencionando los nombres, orando por esas personas específicas, todos los días un mes. Orar para que también los que los conocen puedan cobrar ánimo y así compartir el Evangelio con otros también. No solo los que están en la lista, sino con otros. Mira, son tiempos edificantes y muy lindos, son tiempos excelentes para predicar el Evangelio. Primero, el tema del COVID. Es un tema excelente para hablar de Cristo. La corrupción en el gobierno. Sí, el gobierno es corrupto porque somos pecadores y empezamos a predicar. La Navidad. ¿Qué tal tema para predicar, no? Tú celebras la Navidad. ¿Y cómo lo celebras? ¿Qué es lo que tú esperas de la Navidad? ¿Y qué significa la Navidad para ti? Algo así. Y empiezas a hablar de Cristo. Bueno, en Tito capítulo 1, por fin hemos llegado a Tito. Supuestamente estamos estudiando Tito, ¿cierto? Tito capítulo 1, versículo 4, dice, Pablo escribe a Timoteo, a Tito, y le dice, a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común. Y eso es algo que también les doy como tarea esta semana. Le dice, recibe gracia. La gracia no solo es lo que nos salva, sino que podemos vivir en la gracia de Dios. Dios me ama, Dios me acepta, quiere obrar en mi vida, quiere darme cosas que no merezco. Recibir de Cristo su gracia. Y si algún hermano te quiere bendecir con algo, recíbelo. Con amor, con gratitud. Esta semana recibe gracia por parte de Cristo y de los hermanos de la iglesia también. Misericordia. Cuando tú pecas, cuando fallas al Señor, ok, Señor, te fallé, te lo confieso, perdóname, límpiame, quiero empezar de nuevo. Y gracias, Señor, porque no me vas a dar lo que yo merezco. Y paz. Podemos vivir en tiempos difíciles así, con paz, porque Cristo nos promete su paz. Si están fijados en las circunstancias, no van a tener la paz. Pero mientras mantengan su mirada en Cristo, la paz de Cristo será evidente en sus vidas. Y Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Recibir esas cosas no solo de los hermanos, porque el contexto, obvio, está diciendo, recibe gracia, misericordia y paz del Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pero a veces lo recibimos a través del cuerpo de Cristo también. ¿Cómo les parece? Señor, gracias por lo que hemos visto en tu palabra hoy día. Pido por aquellos que están viendo este video que no te conocen para que te puedan conocer. Y pido que podamos interceder por otros que no te conocen esta semana. Gracias por el ejemplo tan hermoso de Pablo con los discípulos suyos. Gracias porque ellos estaban también dispuestos a aprender de Pablo, bendecirlo, ministrar con él, nunca dejarlo solo tampoco. Y pedimos, Señor, para que en nuestros trabajos esta semana, en nuestro mundo,
donde vivimos, que igual que Pablo y los demás siervos que servían con él, que también podemos ser luz y sal. Tú nos has puesto en esos trabajos, en esos barrios, en esas clases, para que seamos testimonios para ti. Y eso es lo que pedimos esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.